Ya comenzó a grabar. Me falta compartir por este lado. Buenos días a todos. Oficialmente siendo hoy día 24, jueves 24 de junio. Jueves 24 de junio del glorioso 2021, año del bicentenario y quién sabe qué cosa más que nos depara el futuro. Damos inicio entonces. ¿Todo ok, Fernando? Todo bien, profesora, todo bien. En ambas salas. Está muy bien. Muy bien. Luis Aunque, Alberto, buenos corríjame días. chicos, me parece que la sala del classroom, la profesora tiene su cámara apagada, corríjame, de repente es internet. Ah, no, está con la cámara prendida. Tengo que anclarla para poder ver. Ya, Ah, yo lo ya. hice, profesora, está bien. Sí, ya. No, pues yo tengo que estar en la sala del calendario, ¿no? Porque es la que dice 2021. 2021 de PC1. Muy bien, estábamos viendo esto, ¿no? La demanda, que en realidad lo que el de 424 establece es mucho más que un acto. Hay tres, hasta como mínimo tres actos en uno. El primero es ese insensible que no se ve, que es la constitución de ese sujeto que aparece como demandante como parte en ese proceso, ¿no? Que es algo consustancial a este modelo de demanda, que es el modelo del libelo, en donde la demanda va dirigida al órgano judicial. Entonces, como uno se dirige al órgano judicial, pues lo primero es que tiene que constituirse como parte. Formalmente esto no aparece, no es que uno dice me apersono ante usted y me constituyo como parte demandante, simplemente se cumple con los requisitos del 424, indicando, ¿no? Identificándose, ¿no? Como sujeto demandante, Juan Pérez, la sociedad Alfa, el sujeto que fuera, ¿no? Y si está actuando no de manera directa, sino a través de un apoderado, es el apoderado que por la parte se constituye apoderado, representante, y constituye elemento esencial del apersonamiento que no está autónomamente regulado en el código, la, la fijación del domicilio procesal, que desde hace unos años está compuesto de dos elementos. Uno es el domicilio procesal, llamémosle así, físico, que es el domicilio procesal, es un domicilio especial para las comunicaciones de ese proceso, ¿no? Y, y fijación del domicilio procesal físico y se ha agregado, ya oficialmente incorporado al 424, desde el año 2014 con efectividad 2015, a el domicilio procesal electrónico, que es esta casilla que le asigna el Poder Judicial y que vimos en la página esta del Poder Judicial, para que cualquiera, en sus orígenes era solo para abogados, ahora y para el MP, pero lo han extendido también a otras personas, o sea, a las personas tanto naturales como instituciones, dice, instituciones, ¿no? Entonces, para poder actuar, ¿no? Uno tiene que constituirse como parte, fijar su domicilio, que es un elemento esencial. Presupuesto para cualquier actuación procesal, ¿no? Para que sea imputada a ese sujeto. Pero como la demanda representa el acto 1, lo que el código llama la demanda, el acto del 424, esa actuación, llamémoslo así, más grande, esa actuación del 424, el primero, ¿no? Ahí tiene que ocurrir, y luego hacer lo que es, a lo que se refiere el 424, es decir, plantear la demanda como actuación, ¿no? Como actuación, como acto de postulación de tutela que, número uno, ¿no? Y de inicio del proceso y fijando el objeto, ¿no? Con un determinado objeto. Y en esto nos quedamos, ¿no? La demanda como acto de postulación de tutela, he puesto postulación para justamente
pues un poco incorporar o usar la terminología del código procesal que habla de la postulación del proceso, o sea, de pretensión de una determinada y concretísima tutela en relación a determinado sujeto, ¿no? O sea, la demanda, ¿qué es? ¿No? La demanda como actuación número uno, en concreto, es una demanda que fija, ¿no? Tiene por objeto, su finalidad es fijar el objeto del proceso. El objeto del proceso es el proceso que se quiere abrir, ¿no? El objeto del proceso, no como finalidad, sino el objeto concreto de ese proceso, lo que en terminología antigua se decía la res in judicium deducta, ¿ah? Está escrito allí, es la pretensión. Lo que nosotros llamamos pretensión, en el Código Procesal Civil nos ha introducido la expresión pretensión por todos lados, entonces se trata, ¿no? Se trata de establecer qué contiene, qué es esto, ¿no? O sea, cómo se fija el objeto del proceso en función de los elementos que vienen indicados en el 424, ¿no? Y partiendo de este gráfico, ¿cuáles son los elementos de una pretensión? ¿No? ¿Cuáles son? Por un lado están los elementos subjetivos, ¿no? El propio sujeto que pretende y el sujeto contra el cual se pretende, que es lo que llamamos el demandante, que es el sujeto que demanda, por eso lo llamamos el demandante, que plantea la pretensión. Estoy hablando todo en singular, y contra quien se plantea, que es el destinatario final de la demanda, ¿no? El demandado, ¿no? Esto es dentro de la teoría que viene de muy antiguo, de identificación de su entonces de las acciones, se hablaba de las personas, ¿no? De las personas. O sea, los sujetos, ¿no? Yo pretendo algo contra otro, yo pretendo lo que fuera contra Fernando. Y es un elemento de la pretensión. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque la pretensión que yo tenga contra Fernando es distinta de la pretensión que pudiera tener contra Josué, que no sé si está presente. ¿Está presente? Aunque tenga... Sí está, profesora. Josué va a ser mi segundo personaje. Aunque pretendan lo mismo contra Fernando y contra Josué, es decir, tenga los mismos elementos objetivos, o sea, pida lo mismo y por la misma causa, serán dos pretensiones distintas. ¿Por qué? Porque tiene un elemento diferenciador, que es el sujeto, ¿no? El micrófono de Josué está apagado. No se disculpe, Josué. No se disculpe. Solo quería saber si estaba invocándolo, estando usted presente o no. Entonces, basta que cambie cualquiera de estos elementos para estar ante pretensiones distintas. Eso es algo muy importante, y irán descubriéndolo poquito a poquito, ¿no? Y, por lo tanto, los elementos de la pretensión, que pretensión igual objeto del proceso, ¿no? Objeto del proceso, pues tienen que estar indicados en la demanda. Y están indicados, de hecho, allí se trata solo de descubrir la función que cumple cada uno de estos elementos del 424. Entonces, basta que, o sea, los elementos objetivos de la pretensión son lo que se pide, el petitorio. Yo pido pues que se resuelva el contrato celebrado con Josué. Yo pido que se declare la nulidad del contrato celebrado con el contrato X, ¿no? Contrato X. La causa, pues, es el por qué, ¿no? ¿Por qué pido esto? ¿No? ¿Por qué pido esto? Tema, normalmente toda causa de pedir está integrada por unos hechos, ¿no? Que en el plano abstracto de la normativo, pues son los que me darían derecho en general, ¿no? O sea, en abstracto a lo que yo pido, ¿no? Que son lo que los italianos llaman la fattispecie, ¿no? La fattispecie abstracta, el Tatbestand en alemán, que se usa mucho en penal, pero también vale para lo no penal.
o sea, el supuesto de hecho previsto en la norma, ¿no? Esa es la factispecie. Supuesto de hecho, o sea, un conjunto de circunstancias que me darían derecho a. Y el por qué pido lo que pido, porque pues yo en el concreto ubico unos hechos que me darían derecho a ello, pero atención con el subrayo, me darían derecho a ello, porque allí es casi, ¿no? Este es el tema discutido, si también la calificación jurídica de los hechos, pues es un elemento de la pretensión. En lo particular, yo considero que sí. Debo advertirles que este es un tema debatido, esto es un tema muy debatido, y es el tema que debatieron y todavía debaten en la doctrina alemana sobre el objeto del proceso, sobre el objeto litigioso, el Streitgegenstand, objeto litigioso. Porque hay de todo, ¿eh? Hay quienes consideran que el objeto litigioso se determina solo con el petitorio, hay quienes consideran que se determina solo con el petitorio más la causa de pedir, la causa petendi, dicho con la terminología de los antiguos. Y hay quienes consideran que está compuesto por todo, incluso por las personas, en particular yo, pero solo por los hechos, más no por su encuadramiento jurídico, pero en realidad, si nosotros partimos de la idea que los hechos que integran la pretensión son aquellos que me darían derecho a lo que pido, es inevitable que integre también el objeto de ese proceso, la calificación jurídica que de esos hechos, el encuadramiento jurídico, porque eso nos da el supuesto, dado el supuesto abstracto previsto en la norma, yo me coloco en ese supuesto previsto por la norma en el concreto y por eso pido lo que pido, porque es lo que la norma en abstracto establece. Ejemplo, yo pretendo una indemnización. Hasta ahí, petitorio, quiero que, ¿no? Pretendo que se condene a Fernando a pagarme la suma de 1.000. ¿Por qué? Empiezo a contar unos hechos, ¿no? Cuento unos hechos, narro unos hechos, afirmo unas circunstancias, pero yo las encuadro jurídicamente, ¿no? Jurídicamente como un supuesto de responsabilidad contractual. Yo digo, hay temas debatibles sobre si son responsabilidad contractual o extracontractual. Pero yo digo responsabilidad contractual o viceversa. Yo digo que tengo derecho a ser indemnizado en virtud de la fórmula todo aquel que causa un daño tiene, no todo aquel que sufre un daño tiene derecho a ser indemnizado. Todo aquel que por dolo o culpa causa un daño debe indemnizarlo, la fórmula general, responsabilidad extracontractual, yo puedo calificarlo como esos hechos, ¿no? Los encuadro en un supuesto digo, ¿no? Él me ha causado un daño, tiene que indemnizarme petitorio, ¿no? Él, ¿no? El demandado. Entonces cambia todo el escenario, ¿no? Si estamos mientras no unifiquemos como para obviar problemas, lo ha hecho el derecho sustancial argentino en el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, que ha unificado los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual, pues mientras tengamos un trato diferenciado, pues sí es relevante establecer si el objeto del proceso está compuesto por un supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual, porque nos van a cambiar todas las reglas de juego, todos los elementos constitutivos para que se tenga efectivamente que indemnizar. Y por lo tanto, bueno, la calificación jurídica es para mí fundamental, ¿no? O sea, si se cambia la calificación jurídica de unos hechos, o sea, nos cambiamos de supuesto de hecho, es un cambio de pretensión. Esa es la consecuencia. Bueno, ¿dónde ubicamos estos elementos? Estos elementos están todos indicados en el artículo 424, ¿no? En cuanto al demandante, no al persona demandante, digamos que la individualización que se hace
y que forma parte de lo que dijimos, es el emplazamiento, es también esa individualización, esa indicación, yo soy yo, ¿no? O sea, yo soy la parte demandante, a su vez nos sirve para identificar al sujeto de la pretensión, que es el demandante. Y hay que tener cuidado de individualizar en específico al demandante cuando esté actuando a través de un representante. No hay que confundir al representante con la parte. Y la indicación del demandado es un elemento esencial. No puede haber una demanda, o sea, no hay pretensión sin demandado, ¿no? Como regla, ¿no? Y la demanda tiene, ¿no? Como tiene que individualizar el objeto del proceso que se pretende abrir, pues tiene que individualizar al demandado. Y es lo normal. ¿Por qué? Porque ¿qué lleva a uno a plantear una demanda? Pues el tener una controversia con alguien, ¿no? Con alguien, no con el mundo, no con la humanidad. Ustedes saben que a propósito de, y creo que hay un proyecto, ¿no? También en nuestro supercongreso, pero en el Ecuador, el Código Procesal ha reconocido subjetividad procesal a la naturaleza. A la naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. Pues, la naturaleza. O sea, la naturaleza puede ser parte, sobre todo demandante, no se me ocurre que sea demandada la naturaleza. O sea, en la naturaleza, ahí el sumum, ¿no? Del interés difuso, y hemos subjetivado a la naturaleza. Entonces, ¿quién hace valer? O sea, que es sujeto de derecho a la naturaleza. Es la naturaleza. Bueno, eso lo dejo para otra cosa. Pero digamos que se pusiera, ¿no? Vamos, yo demando a la naturaleza. Bueno, es más concebible como demandante, digamos, ¿no? Es la naturaleza la que demanda, a través de, obviamente, de otro, ¿no? De alguien. Bueno, eso es todo un problema, ¿no? El tema de nuestros tiempos. Streikgestalt, objeto litigioso. Ah, objeto litigioso, efectivamente. Esto es la teoría de Streikgestalt. Es toda una teoría que sobre todo tuvo su ápice en los años 50, ¿no? De todo un debate en Alemania entre los grandes autores alemanes, ¿no? ¿Por qué está constituido? Es inmensamente relevante para saber cuándo se puede modificar la demanda, cuándo implica una modificación del objeto litigioso y cuándo no. Para todos los temas de conexión, para todos los temas de litipendencia, para cosas juzgadas, o sea, tiene una inmensa relevancia. No, pero el demandado debe ser individualizado en la demanda. En la generalidad de los casos de controversias de derecho privado, como son las que constituyen objeto del proceso civil, pues nosotros tenemos a un contradictor, tenemos un adversario, ¿no? Individualizado. Sin embargo, el código permite, pero en esto es extremadamente ambiguo, la existencia de un demandado incierto o desconocido, al que hace referencia no en el 424, sino en el artículo 435. Entonces ya veremos eso. Este es un caso que debería ser precisado cuando estamos, porque lo normal es que yo demande a alguien, ¿no? A alguien. Que es mi contradictor, mi adversario, ¿no? En el plano de la situación sustancial. Entonces, ¿cómo podría demandar a alguien incierto, desconocido, a alguien desconocido? Entonces, ahí viene todo un tema, ¿no? Que esto tendrá que ser precisado. En mi concepto, el único caso en donde es sensato demandar es cuando demandar de esta manera, es decir, sin indicación del demandado, ignoro a quién debo demandar, significa. No sé quién es, no sé quién es. Entonces, pero si tú quieres que te resuelvan una controversia, ¿cómo que no sabes quién es? Antes averígualo, pues, ¿no? Antes averígualo. Pero el único caso sensato pro demandante, que además sería una situación pro demandante,
Es el caso de las personas naturales, no es el caso de las personas de otro tipo de sujetos, pero el caso de las personas naturales, que no somos eternos, ¿no? No somos eternos y fallecemos, ¿no? Y entonces, puede ser que yo haya tenido una controversia con Juan, la que fuera, pero Juan, antes que yo lo demande, porque si esto ocurre ya habiéndolo demandado la muerte, ya es otra figura, que es la figura de la sucesión procesal, pero antes de que yo lo demande, fallece. Y resulta que sé que fallece, no se puede llevar un proceso contra un muerto. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben más que yo, la muerte determina el fin de la personalidad, y entonces deja de ser un sujeto, ¿no? Deja de ser sujeto. Y de hecho, entre los supuestos, porque esto pasaba, pues siempre ha pasado, podía darse el caso que uno demandara a alguien ya fallecido, pues sin saber que estaba fallecido, ese proceso era considerado, ya ha sido considerado y debemos considerarlo hasta hoy nulo. O sea, todas las actuaciones que se han llevado en relación a un demandado, sobre todo en el lado del demandado, fallecido, ¿ah? Fallecido, son nulas, ¿no? Nulas. Entonces yo podría ignorar o no ignorar, pero lo cierto es que si yo sé que ha fallecido y me voy y averiguo, ¿no? El día de hoy, ¿no? Averiguo y veo si hay una sucesión intestada, me voy a registros públicos, hago una búsqueda, hay sucesión intestada. Me voy a testamento y te hago una búsqueda, no hay testamento, entonces me hago expedir, ¿no? Esto es lo que debería precisar la ley, unos certificados negativos de testamento y de sucesión intestada, y decir, yo debí demandar a Juan, pero Juan ha fallecido. En consecuencia, demando a sus sucesores. ¿Y quiénes son sus sucesores? No lo sé, porque no hay sucesión intestada, no hay testamento. En consecuencia, están indeterminados. ¿Mm? Indeterminados los sucesores de Juan. Entonces yo los demando a ellos de manera indeterminada. ¿Por qué no tengo que esperar que vengan individualizados? Oiga, porque si no, constreñiría al demandante a tener que esperar o a él promover una sucesión intestada para poder siquiera iniciar un proceso. Entonces, este debería ser el caso, es el caso, y lo vamos a ver que esto es lo que ocurre en la vida, ¿no? En la vida en concreto, que pro demandante en aras, hoy ennoblecido, en aras de la tutela jurisdiccional, la efectividad de la tutela jurisdiccional, que no tenga pues previamente que hacer nada para individualizar a su demandado, sino lo demanda así, ya luego pues sobre la marcha del proceso pues podrán los sucesores intervenir, apersonarse, constituirse como parte, y si no se constituyen, también lo vamos a ver, pues en los momentos que la ley establece, pues se les va a designar un curador procesal para que actúe por ellos, ¿no? Por ellos, y permitiendo así al demandante llevar adelante el proceso. ¿Mm? Pero esto es una excepción. La regla es que la demanda debe individualizar al demandado. Número uno, porque es el sujeto de la pretensión, ¿no? Y número dos, porque vienen otros ingredientes que luego los vamos a analizar. Lo principal para los efectos de individualizar el objeto del proceso es la indicación del demandado. Y solamente con esta fórmula abierta, ¿no? En supuestos absolutamente excepcionales, ¿no? Que sería este de la persona natural, de ninguna otra. Y vamos a regresar sobre el tema, esto no se acaba. Dígame. Profesora, en el caso de las acciones colectivas, en este caso no es un supuesto en el cual el sujeto, el elemento personal es indeterminado. No, las colectivas tienen que estar. Mire, yo hablo de cosas sensatas, no de estas tonteras. Yo hablo del proceso entre A y B, ¿ah? Entre A y B, a lo más de C, de D, de sujetos determinados.
En las acciones colectivas, la indeterminación está en el lado del demandante, no está en el lado del demandado. Porque el demandado, normalmente en estas así llamadas acciones colectivas, yo demando, por ejemplo, a la tabacalera no sé cuánto para que indemnice a todos los fumadores, ¿no? Por los daños provocados por el veneno tabaco. ¿Ok? Y entonces pretendo o una indemnización o la cesación de actos lesivos. O incluso la prevención ya, ok, preventiva. Pero al demandado lo tenemos individualizado, ¿eh? ¿Cómo va a haber a un demandado no individualizado? En las class action norteamericanas es una clase que demanda, ¿no? Es una clase, la clase de los consumidores de determinada cosa, de determinado medicamento, de determinado qué sé yo. La comunidad de no sé cuánto que es dañada por el daño ambiental, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pero el demandado sí está individualizado, pues, Fernando. Claro, ¿Okay? me refería en general al elemento personal, profesor. Ya, pero esos son los grandes problemas que plantea esos particulares casos y que hay tanto que se fascinan. Pero yo estoy hablando, no por nada, pues hay que dar reglas especiales, ¿no? Reglas especiales para cuando lo que esté en juego no es un derecho mío frente a José, ¿no? Que yo digo que es mío, sino son estas cosas difusas, es decir, que no tienen a un titular determinado. Entonces eso ocurre en el lado del demandante. Entonces, ahí el problema es individualizar al sujeto demandante y el tema es el tema de a quién legitimamos para hacer valer, ¿no? Para hacer valer esta situación, ¿no? Que sea considerados susceptible de ser tutelada, ¿no? Es susceptible de ser tutelada a través del proceso. Pero el problema está en el lado del demandante, entre los tantos problemas. Hay un problema de legitimación, otros lo enfocan en un problema de representación, y eso, Fernando, le pido encarecidamente que no me lo plantee. No me se lo plantee. preocupe, profesor, no se preocupe. Ya. Entonces, por lo que atañe a nuestro demandado, regla, demandado cierto. Excepción, o sea, determinado, excepción, que hay que encontrar los supuestos de la excepción, demandado que no viene individualizado por la propia demanda porque no se puede en ese momento, ¿no? Pero es una excepción que tiene que estar justificadísima, ¿no? Que es lo que le falta al 435, ¿no? La individualización del supuesto. Ahora, por lo tanto, la demanda en principio debe individualizar a los sujetos de la pretensión, ¿no? Al demandante, quién es el sujeto en favor de quién se está pidiendo la tutela, ¿no? El destinatario de la tutela pretendida y el demandado, que es contra quién pido la tutela, ¿no? El otro lado, el destinatario de los efectos. Ambos son los destinatarios de los efectos de lo que se está pidiendo, ¿no? En este acto. El petitorio, ¿no? Esto ya es el primer elemento objetivo. ¿Qué cosa se pide? Es el petitum, ¿no? En la terminología antigua, el petitum. La petición es la petición concreta de tutela. ¿Y qué dice el inciso quinto del 424? Dice que comprende. ¿Cómo que comprende? ¿Cómo que comprende? Comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. No, el petitorio es lo que se pide. No es que comprende. Bueno, son estas redacciones estrambóticas. Es lo que yo pido, el tipo de tutela que pido, ¿no? Y dice determinada, una determinada, el petitorio leas que tiene que ser determinado, ¿no? Determinado, no indeterminado. No, yo tengo que hacer una petición determinada, clara, concreta, no en abstracto, ¿no? Determinada. Cuando dice clara y concreta, quiere decir, pues,
determinada. O sea, la palabra es determinada, ¿no? Determinada. ¿Yo qué quiero? Yo quiero reivindicar el inmueble ubicado en tal lugar, con colindancia tal, dando toda la data necesaria para que quede individualizado. ¿Qué cosa quiero reivindicar? ¿Yo qué quiero? Yo quiero que se declare la nulidad del contrato X celebrado entre tanto y pongo todo el dato para individualizar lo que quiero. No, no quiero dinero. Aquí no puedo decir simplemente yo quiero una indemnización. ¿Cuánto? Bueno, ya verá usted, juez. No. Yo quiero una indemnización de $1 millón de dólares, $1 millón de soles, $1 millón de yenes, $1 millón de algo, ¿no? Entonces, yo tengo, cuando nuestro código establece que tiene que indicarse el petitorio de manera clara y concreta, así debemos entenderlo, clara, o sea, clara no de manera oscura, ¿sí? Concreto, no abstracto, pues nos está justamente requiriendo que lo que nosotros pidamos, la tipo de tutela, yo quiero una declaración sobre esto, yo quiero el divorcio del matrimonio, o sea, que se declare la disolución del vínculo existente, ¿no? El vínculo matrimonial con la parte demandada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos está a indicar al exigirnos sin excepciones esto es que no puede haber una demanda en ningún caso, ¿ah? Indeterminada. Es decir, que yo diga, demando al ejemplo de, ¿no? Se condene, como he puesto ahí, al demandado a pagarme la indemnización que usted de manera equitativa, señor juez, establezca. No, yo tengo que poner, si pretendo un dinero que se condene a pagarme una suma de dinero a título de lo que sea, pues tengo que poner con toda precisión el quantum. Entre otras cosas, porque esto nos va a determinar, ¿no? Nos va a determinar si hay quantum, la cuantía. La cuantía del asunto, que es determinante, no les he puesto el cuadro de cuantías. Me he olvidado, Fernando. ¿Ah? Vamos a integrarlo en la pausa. Ya, está bien, profesor. Sí, pero es un cuadrito, es una cosa muy sintética. Pero a mí me sirve porque yo los números me los olvido. Que es un poquito. O sea, porque no está puesto en la unidad de cuenta, es decir, está puesto en URP. No cabe un petitorio, yo no puedo demandar la indemnización que usted fije. Eso en el Perú no se puede. Se puede, por ejemplo, en el Portugal, justamente en materia de indemnización extracontractual, es posible que yo no establezca el cuánto y que diga, señor juez, usted lo establece, ¿no? Con lo cual, pues se queda en el aire el techo del juez. ¿Por qué? Porque esto nos determina los poderes del juez. ¿Sobre qué se puede pronunciar el juez? ¿Cuáles son sus límites? ¿No? Él dice, el artículo 7 del título preliminar de CPC, el juez no puede ir más allá del petitorio. No puede ir más allá del petitorio. No solamente no puede ir más allá del petitorio, eso es cuando, el más allá puede entenderse de varias maneras. Más allá en sentido estricto es ultra petición. Entonces yo demando 100 y el juez dice, no, 100 es muy poquito, vamos a ponerle 200. No puede porque no tiene ese poder. Sino también, más allá, también es sobre algo que no se le ha pedido, ¿no? Porque el petitorio tiene la relevancia de limitar, de darle poder al juez, un determinado poder de pronunciarse sobre eso y nada más que sobre eso, ¿no? Si es que él se pronuncia más donde se ocurren los pronunciamientos, que es en el proceso declarativo, en la sentencia sobre algo que no se pidió, incurre en exceso de poder, ¿no? Está ejercitando un poder que no tiene. Ultra petito, dice Alexander. Ultra o extra. Pero digamos, siendo riguroso, porque el código habla de más allá es ultra, ¿no? Es ultra. Y sobre algo que nadie le pidió es extra.
o sea, porque está fuera, ¿no? Fuera, extra, fuera. Ultra es más allá de. Pero en realidad dentro del artículo 7 están todos los supuestos de exceso de poder, ¿no? O sea, el juez tiene solo el poder de pronunciarse sobre lo que se ha pedido, no sobre lo que no se ha pedido. Naturalmente esto tiene excepciones, no están dentro del código, están en el Código Civil, por ejemplo, ¿no? El Código Civil, en materia de divorcio, que le impone al juez, aunque no se haya pedido, y hay hijos menores, establecer la pensión de alimentos, aunque no se haya pedido, ¿no? Pero eso la excepción de la excepción, y eso normalmente va en el ámbito de derecho de familia. ¿Qué es ese CLIN? Profesora, Leonardo pregunta lo siguiente. En los procesos de indemnización casi siempre se reduce el monto de lo que se pide. ¿Eso no sería infrapetita? No, yo le doy el poder de pronunciarse hasta. O sea, el juez no puede, yo demando 1000, él no puede darme 1000,01, ¿no? No puede, pero sí podría darme 800, 900, qué sé yo. Un, 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 un sol, ¿no? Sí podría. Eso no es infra. Infra en las litis de cantidad no se presenta. ¿Por qué? Porque eso depende. No, yo interpongo una demanda para que se me pague, para que se condene al demandado a pagarme 200, el juez, en base a lo que resulta del proceso, establece, no, lo que se debe no es 200, se debe 100. Entonces se declara fundada en parte. Esa es una demanda fundada en parte, ¿no? En parte, o sea, se tiene derecho a la indemnización, pero por menos. Derecho a condenarlo por al título que sea, pero por menos, ¿no? Está dentro de su poder, no es infra. Infra es cuando no se pronuncia, es lo que en realidad se llama omisión de pronunciamiento, es cuando el juez no se pronuncia sobre todo lo que debió pronunciarse, ¿no? Cuando hay omisión de pronunciamiento. Yo demandé A y B, el juez solo se ha pronunciado sobre A y se olvidó de B, pues ahí hay infrapetita. Dicho así en esta terminología, en realidad es una omisión de pronunciamiento, que es una no consumación de todo el poder que tenía, a diferencia de los otros, que es un exceso, ¿no? Yo me pronuncio sobre algo que no tenía el poder para hacer. Profesora. Sí. Sí, tengo justo eso, y más o menos le comento un caso que hace un tiempo vi, era sobre un proceso de dar suma de dinero, en la cual el demandante lo que pedía era una suma no menor a tal cantidad. En este caso era una suma no menor, creo que a 1.5 millones. Entonces, más o menos lo que se argumentaba, lo que argumentaba el demandado era de que si en este caso el juez, al hacer quizás como que los cálculos, se daba cuenta de que era menor lo que se debía, en realidad era menor a 1.5, al ellos haber pedido y haber especificado que se entregue una suma de dinero no menor a 1.5 millones, tipo, si es que el juez, o sea, analizaba y se daba cuenta que en realidad lo que se debía era menos de 1.5 millones, entonces esa demanda se tenía que declarar infundada, porque si es que como habían pedido no menor a 1.5 millones, si en caso se le declarase fundada, pero por 1.4 millones, eso no sería un supuesto de infrapetita. No sé si me explico. Bueno, pero tengan mucho cuidado, no planteen eso así, de esa manera en la demanda, porque eso da lugar luego a dudas como la que usted me está planteando y que ha ocurrido, ¿no? Porque yo demando una suma no menor, no menor, o sea, o todo o nada, ¿no? Eso, todo o nada. Siendo riguroso, el demandante se ha disparado los pies, porque uno demanda y pone el tope, ¿no? Pero yo creo que también en esos casos, yo no menor yo pretendo que se condene a pagar 1,5 millones, y el juez dice, pero de aquí resulta que por el comportamiento del demandado, el demandado, no sé cuál era la razón, pero que debe ser menos, es menos, de acuerdo a lo actuado, pues debe condenarse, es fundada en parte, ¿no? Fundada en parte de la demanda.
Pero no es conveniente demandar de esa manera, porque eso puede suscitar efectivamente que un demandado diga, usted juez no puede, o sea, usted tiene el poder solo para decir se debe y condenar al respecto a 1,5 millones y nada más, ¿no? Es un todo nada. En realidad, yo creo que el juez tiene el poder para abajo y no es infra, eso no es infra. En las litis de cantidad, infra no se produce. Pero tenga mucho cuidado de no demandar de esa manera porque estarían sembrando la posibilidad de que salte el problema, ¿no? A veces pues, una suma no menor. Nunca he visto yo demandar así. No sé si, Fernando, ¿qué opina? Opino que también, por lo menos desde el punto de vista estratégico, como usted menciona, profesora, no es... No es una buena estrategia. No, para nada, para nada. Porque las demandas pueden ser fundadas y también fundadas en parte. Si yo, por ejemplo, interpongo una demanda para reivindicar, vamos a salir de del dinero, para reivindicar, digamos, un fondo de 2.000 hectáreas, grandote, pero resulta, ¿no?, de lo actuado. ¿Qué dice Josué? ¿Qué dice Josué? A ver, ¿qué dice Josué? Dice que esa fórmula que comenta Leonardo sucede con frecuencia en el arbitraje, un poco disparatado. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas, con eso, porque están maniatando y haciendo que surja luego un problema. O sea, uno demanda, establece el tope. Más allá de ello no puede ir el juez, ¿no? El juez, el juzgador en general. Pero dice Profesora, no menor, es realmente malo. Malo porque hace saltar esta duda. O porque parecería que fueron todo o nada. Pero vaya, diga Fernando. profesora, Annie tiene la siguiente pregunta. ¿Es posible plantear una demanda con el término no menor? ¿No estaría siendo de alguna forma incierta la pretensión? Claro, claro. No menor. Eh, este es el tipo de expresiones que hay que evitar. ¿Por qué? Porque puede caer uno en una trampa, ¿no? En la propia, crearse uno su propia trampa. No diría que incierta, no es incierta, es demasiado, porque parecería estar diciéndole que le confiere al juez solo el poder de pronunciarse sobre 1,5 millones y no sobre 1,400,000, sobre, ¿no? No sobre todo, ¿no?, sobre toda la cantidad, a comenzar si existe el derecho a, ¿no? Y por tanto, cuando se demanda, hay que ser precisos, pero también pensando en que puede una demanda ser fundada en parte, ¿no? Y podrían rebajarle la cantidad. Y eso no es infrapetita, pero se puede suscitar la duda cuando se ponen fórmulas como esta, que, repito, si pasa mucho en el arbitraje, pues hay que decirle a esos abogados que la eviten, porque después pueden poner en riesgo la validez del laudo, ¿no? La validez del laudo, si luego, ¿no?, los árbitros en el laudo, pues le confieren menos de lo pedido, ¿no? Menos de lo pedido. Y entonces están poniendo las bases para que digan, no, inciso no sé cuánto del artículo 61 de la ley de arbitraje le ha dado menos, ha violado, ¿no? Ha contravenido, qué sé yo. Y en el procesal civil también, que salte, en el ámbito del proceso estatal, que salte un tema, ¿no? Que el juez
la parte perdedora en este caso, pues el demandado diga, no, pero el juez se ha emitido una decisión viciada porque a él le dieron solo el poder para que declare fundada o infundada la demanda. Y en consecuencia, pero fundada solo por 1.500.000 y no por menos, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Le hacen el favor al demandado. Sí, no, es equívoco, pues es que tener mucho cuidado. Pero algo estaba por decir, lo del inmueble. Entonces yo te pongo una demanda de reivindicación de un inmueble. Profesora, disculpe, Leonardo, que me parece que quería intervenir. Diga, Leonardo. Sí, bueno, justo también es una pregunta con relacionado, o sea, a veces en ciertos pactos entre empresas se basa en que le van a entregar como que un cierto pago, pero dependiendo, por ejemplo, de los estados financieros de la persona deudora, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en este caso yo quiero demandar que me paguen a mí, por ejemplo, ¿no? Algo que se me debe, pero esa cantidad de que se me debe depende de los documentos que tiene la demandante? Y esos documentos, o bien no me lo quieren entregar, o simplemente me entregan algo como que superficial, hasta como que yo no sé exactamente cuál es la justificación de esos documentos, de esos estados financieros, etc. Primero tiene que tomar una decisión. Yo demando tanto. Claro, pero justamente... Ya después en el proceso se verá, pues. Pero si pero no usted sé tiene que poner el techo. Usted pone el techo, ¿no? Pone el techo cuantitativo. Aunque no tenga los elementos, usted lo pone, ¿no? Tiene que poner el techo, porque justamente cuando dice no menor, porque todavía no lo sé, no lo sé, pero no menor de, pero eso sí entraría como dice, ¿no? Como dice Annie, no menor, implicaría una indeterminación, ¿no? Una indeterminación. O sea, yo no sé cuánto me debe, y no sé cuánto me debe, pues primero haz tus cálculos y luego demanda, ¿no? Aunque no tengas la información completa, demanda. Ya después en el proceso se establecerá en el concreto. Pero uno tiene que poner un techo, porque nosotros, hablo por el proceso civil, ¿no? En el proceso civil esto no se puede, uno tiene que demandar concreto, ¿no? Claro y concreto, no una suma, no menor, a la suma que usted determine, pero no menor de, ¿ah? No, así no se puede, ¿ah? No se puede y ni se debe poder, ¿no? Profesora, Sí. buenos días. Tengo una pregunta. En el curso anterior, 2001, vimos el caso de una señora que en los años 80 pidió un resarcimiento en cantidad de INTI, ¿no? 5 o 6 millones de INTI. Pero el caso demoró tanto que cuando ya se emitió la sentencia, esa cifra que había pedido ya no valía nada. Entonces el juez modificó la suma a una similar al tipo de cambio en soles. ¿Esto es posible? ¿Era por indemnización responsabilidad extracontractual? No recuerdo exactamente. Pero si es extracontractual, es una deuda de valor. O sea, no se basa en el principio nominalístico, ¿no? Si es una deuda de valor, ¿qué es lo que pasa en los alimentos, no? Es una deuda de valor. Entonces, eso puede ser actualizado a la moneda de curso legal. Pero, atención, este es un tema de derecho sustancial, pero que tiene su relación con el derecho procesal. O sea, allí, cuando se fija una indemnización por responsabilidad extracontractual, es una deuda de valor. Y por lo tanto, si luego cambia la moneda o se devalúa la moneda, es susceptible de ser ajustada, sin que eso vulnere nada. Esa es la esencia del tipo de obligación. Así es que el juez lo hizo bien, ¿no? Así en lo que sumariamente usted me ha dicho. Pero siempre que sea una indemnización por responsabilidad extracontractual. Porque lo dice, además, lo dice el Código Civil. Ustedes todavía no lo han llevado, pero lo dice, ¿no? Lo dice. Fernando, usted ya lo llevó, ¿no?
¿qué es una deuda de valor? ¿Qué es una deuda de valor? No, no le pregunto, no le estoy preguntando. Una deuda de valor, pues váyanse a un manual y busquen deuda de valor. Deuda de valor. Y el otro es, en italiano es de valuta, o sea, de cantidad eso es lo que ocurre en las obligaciones de fuente contractual, ¿no? ¿O no? Claro, pero ahí entiendo que no se es el valor nominal, es decir, por ejemplo, si producto de una Cantidad de dinero. inflación. Cantidad de dinero, es cantidad de dinero, Ajá. ¿no? Y entonces, bueno, ahí tiene el tema del principio nominalístico, ¿no? Y bueno, pero aquí estamos demandando, ¿no? Estamos cuando se llega, ¿no? Yo establezco el quantum al momento en el que demando, ¿no? Cuando es quantum. Quizás sería más sensato en el caso de la solución, pero no es la solución peruana, ¿no? La que sí, en materia, estando justamente a que se trata de deudas de valor, en materia de indemnización por responsabilidad extracontractual, pero aquí ya estamos hablando de jure condendo, lo que debería ser, parecería más sensata la fórmula, ¿no? La fórmula de los portugueses que justamente hacen excepción en materia de responsabilidad extracontractual, que no necesariamente tiene que fijarse el quantum indemnizatorio en ese tipo de pretensiones. Pero en el Perú esto no es así. Ahora, hay un sector en donde también por circunstancias de hecho, pero no de derecho, ha ocurrido un fenómeno curioso también en relación a otra deuda de valor, que es la de alimentos, ¿no? Es otra deuda de valor. Que es a un cierto punto sobre todo ya vigente el Código Procesal Civil, se ha comenzado a demandar algo que absolutamente antes de la vigencia del Código Procesal Civil no se hubiera podido, porque expresamente tanto lo que estaba vigente antes, que era el decreto legislativo 128, que regulaba el juicio de alimento, pues ahí se establecía con toda claridad que tenía que demandarse líquido, o sea, cuantificado, la pensión de alimentos. Y porque además porque además, entre otras cosas, se aplicaba el criterio de la cuantía, pero uno tenía que demandar una suma líquida, o sea, una suma determinada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Como esto desapareció, porque el código desapareció varias cosas, ¿no? Sin que exista la posibilidad, la habilitación legal, igual que en materia indemnizatoria extracontractual, no existe, no hay, por lo tanto no escapa, no no existe la excepción, debería serlo, como repito, los portugueses en materia de responsabilidad extracontractual, que no le exigen al demandante que fije una cantidad, sino que esto será justamente parte del objeto del proceso. Se ha difundido el demandar en porcentaje de la remuneración del demandado. Ahora, ¿cómo puedo demandar un porcentaje? O sea, si yo digo que pretendo el 35% de las remuneraciones de la parte demandada, como que se establezca como pensión, porcentaje, eso no satisface el inciso quinto del artículo 424. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es eso, ¿no? ¿Cuánto es eso? Y además no solamente no satisface el inciso quinto, sino que tenemos un petitorio indeterminado, también con una indeterminación en el objeto del proceso. ¿Por qué? Porque lo que, ¿no? Para establecer, que es otra deuda de valor, para establecer la pensión de alimentos, es lo que dice el Código Civil, el juez tiene que tener en cuenta las necesidades del alimentista y las posibilidades del alimentante. Entonces, el 35% de la remuneración, que no sabemos cuál es, y se acepta, hay una larga praxis que ha aceptado la demanda en porcentaje.
a mí me parece que esto va en contra del 424 y va en contra de todo, ¿no? Porque siempre se ha demandado una pensión. De hecho, todo el código está construido, esto se ha construido preter legem, al margen del código, pero toda la regulación del juicio de alimentos está pensado en una pensión fijada en la sentencia, dice por periodos adelantados y todo lo que se debe pagar por periodos adelantados y se debe pagar pues en la periodicidad que ahí se establezca, etcétera, etcétera. Todo esto se queda alterado con esto de los porcentajes, ¿no? ¿Por qué se piensa en los porcentajes? ¿Por qué se ha dado? Porque es más fácil, porque cambia la remuneración del obligado a pagar el alimento y le sube también la pensión automáticamente. Esto no es así, porque la pensión de alimentos debe ser determinada en función de las necesidades, ¿no? Hay un balance de las posibilidades de la contraparte. De hecho, la existencia misma de un proceso de aumento de alimentos, o sea, es una de las pretensiones en materia de alimentos, es cuando yo ya tengo fijada una pensión, pues puedo pedir el aumento o se puede pedir la reducción, ¿no? ¿No? Y no está pensado en los porcentajes, ¿no? Vamos a aumentar los porcentajes, no, es la pensión, que es en tanto, ¿no? En tanto, cantidad, ya en cantidad. Y esto es un supuesto que todo lo legitima, pero que en realidad luego crea problemas. ¿Por qué se han pensado los porcentajes? Por una confusión que existe derivado de los límites de la embargabilidad, ¿no? De las remuneraciones de una persona, ¿no? Una persona solamente podría ser embargada, o sea, sus remuneraciones responden en general, ¿no? Por sus obligaciones, un tramito, solamente un porcentaje, un tercio, ¿no? Un tercio. O sea, hasta determinado cuánto es inembargable y más allá de eso que es inembargable, responde un tercio, ¿no? De lo que sobra. Pero en materia de alimentos, las remuneraciones responden hasta un 60% por obligaciones por alimentos. O sea, las remuneraciones. O sea, el tramo embargable es mayor en materia de alimentos. Entonces se piensa, qué fácil, entonces yo pido pues, el 20% o voy a lo máximo, el 60%. Esa es la confusión, pero eso es otra cosa, porque eso se da en el plano de cuando se quiere efectivizar la responsabilidad patrimonial del obligado a los alimentos, ¿no? Entonces, el obligado a los alimentos no ha pagado, no paga, no cumple, tiene una sentencia, tiene una conciliación, tiene algo que ya le permitiría ingresar a la ejecución, pero no ha cumplido. Y entonces allí sus remuneraciones podrán responder hasta el 60%, ¿no? De todo el quantum, no que de frente sea pues el porcentaje, ¿no? Este es todo un tema interesante que les invito a reflexionar. Creo que, no sé si les he puesto en mi artículo sobre los alimentos, Fernando. Me parece que no, profesora. Todavía no, pero se los voy a poner porque esto lo hice hace un año, pre-pandemia, lo escribí, me distraje en eso un tiempillo, ¿no? Me distraje un tiempo. ¿Por qué? Porque has saltado este tema, pero tiene un tema mayor, ¿no? Que es aquí, al arranque, ¿no? Yo cuando demando alimentos debo demandar, como lo exige, sí que hay excepciones, el inciso quinto, ¿no? Indicando el petitorio, que en este caso es lo que yo tengo derecho, es una pensión de alimentos que yo cuantifico, ¿no? Si después de la sentencia esa ya se individualizó en función de las necesidades y posibilidades existentes en ese momento, el juez tiene el poder de indexar. O sea, y eso es una cosa buena que ha puesto nuestro código, pero eso es un ex post, ¿no? Porque es una deuda de valor, justamente por su naturaleza de deuda de valor. Justamente, profesora, Sí. Ricardo Gabriel cita una definición de
Fernández Cartagena, en el cual se señala que las deudas de valor se refieren a un valor abstracto constituido por bienes que habría que medir en dinero recién en el momento de cumplir la prestación. El momento del pago. Ujú. Bueno, yo tengo otras mejores, ¿eh? Tengo otras mejores. Pero vayan a ver la diferencia. Porque en italiano es débito di valuta. Di valuta es cuando es en metálico, digamos, ¿no? Y débito di valore, ¿no? En castellano se tiene dificultad con deuda de valor facilito, pero con la otra, ¿no? La otra, en metálico, o sea, en cantidad, donde rige el principio nominalístico, ¿no? Ya, entonces, Profesora, les invito a disculpe, una última de Alberto. Pregunta, me parece que respecto al ejemplo de Leonardo, y si luego de tener la información determino que debería ser más, ¿puede cambiarse? Supongo que se refiere al monto. todo depende, justamente depende de qué tan flexible o tan rígido sea un proceso, conforme a la regulación que permite la modificación de la demanda, ¿no? En el arbitraje, ¿no? En el arbitraje, por ejemplo, se es muy elástico, ¿no? Se permite en cualquier momento la modificación de la demanda, siempre que no haya oposición de la contraparte, pero en todo caso, quien puede decidir si permite la modificación o no permite la modificación de la demanda es el tribunal. En el proceso civil se puede producir la modificación de la demanda, como lo vamos a ver, en estos términos sobre el objeto de la pretensión, hasta que el demandado no venga notificado. ¿Oh? Notificado, y esto es muy breve, ¿no? Muy chiquito, muy rígido, muy rígido. Entonces esto depende, ¿no? De qué rígido, flexible sea un ordenamiento procesal. Y por eso antes de demandar uno tiene que tener toda la información, pues. Antes de demandar. Cuando no se tiene toda la información, para eso existían en el viejo código, y se llamaban así, ¿no? Las diligencias preparatorias, que hoy en el Código Procesal Civil están impropiamente tratadas como prueba anticipada. Entonces, hay informaciones que yo puedo necesitar. Entonces, yo puedo pedir la exhibición de documentos. En el viejo código era una diligencia preparatoria, ¿no? Yo puedo pedir porque es una información que yo necesito para poder demandar. Hoy están tratadas como prueba anticipada y remal, ¿no? Remal. Además, en el mundo anglosajón es lo que se llama el discovery, ¿no? El discovery, que es una fase prejuicial, ¿no? Prejuicial, que tienen derecho recíprocamente las partes, ¿no? El pedir que se exhiban, no las pruebas, se exhiban las pruebas. Pero, digamos, en nuestra área, esa es la función que cumplirían estas actuaciones antes de iniciar, en donde yo pido esa información que no tengo y no tengo acceso, ¿no? Que es necesario para que yo pueda demandar. Como les decía el petitorio, pero no me han dejado explicarle lo de que yo pido a las 2.000 hectáreas, ¿no? Yo la reivindicación de 2.000 hectáreas, pero resulta, a lo largo del proceso, yo pretendo, porque yo soy propietario de 2.000 hectáreas. Entonces, durante el desarrollo del proceso lo único que se llega a probar es que yo soy propietario no de 2.000 hectáreas, sino de 1.000 hectáreas. Ahí puede declararse fundada en parte la demanda, solamente en la parte de que efectivamente el demandante ha resultado probado que es de propiedad del demandante, lo otro no. Puede ser, y eso no viola, no es infrapétita, no es infrapétita, está dentro de lo demandado, no es conferir menos. De hecho, cada litis de cantidad, incluso podríamos considerar una litis de cantidad cuando entran en juego metros cuadrados, ¿no? metros, alguna unidad de cuenta, pues puede darse todo o menos, sin que eso implique, ¿no? Sin que eso implique una vulneración del principio que viene llamado en castellano de congruencia.
Congruencia, o sea, la correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve. Pero la idea general es que la demanda tiene que individualizar el objeto del proceso, fijando los límites al poder del juez, ¿no? Dejarlo que el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite. No, le fija un límite más allá del cual el juez excede de su poder si se pronuncia sobre algo que no se ha pedido. ¿Ok? A esto voy. Ahora, ¿es posible demandar conceptos no devengados que todavía no se han generado? Si el petróleo tiene que ser concreto tratándose de dinero, tiene que demandarse líquido, líquido. Y tiene que demandarse el líquido, todo lo generado hasta el momento, ¿no? El momento en el cual se está demandando. Si yo tengo, en un caso de obligaciones de fuente no extracontractual, digamos, pero también en fuente extracontractual. ¿Por qué? Porque ahí es un tema, ¿no? Yo cuantifico mis daños en tanto y empieza a generar, según el Código Civil, intereses de la fecha del daño. Entonces yo hago una formulario, ¿no? Por capital más intereses, ¿no? Intereses también podría ir generados hasta ese momento en mi visión, ¿no? En mi visión. Entonces debe demandarse todo, ¿no? Debe demandarse todo, porque entre otras cosas, en las litis de cantidad, pues se aplica el criterio de la cuantía, que es determinante para establecer quién es el juez competente. Esto es al objeto del proceso, esto es para determinar el límite del poder del juez, pero tiene también una función no secundaria de determinar al juez competente y al procedimiento, ¿no? ¿Quién será el juez competente en función de la cuantía? Si será un juez de paz letrado, si será un juez especializado. También podría ser, si es para litis más pequeñita, si es un juez de paz, y además determina el procedimiento a seguir, ¿no? Si supera hasta determinada cuantía es sumarísimo, más allá es hasta otra cuantía es abreviado y más allá de otro, ¿no? Es conocimiento, ¿no? De hecho, voy a hacérselo ver. Es algo que espero encontrarlo rapidito. Vamos a ver si lo tengo. Si lo tengo rápido. Aquí está. Aquí debe estar. Cuadro de competencia por cuantía. ¿No? Esto es lo que tengo que subir, Fernando. Así simplemente porque lo tenga así rapidito. Es una cosa rápida. ¿No? La competencia por cuantía, los juzgados de paz, ahí está indicado, hasta 10 URPs con poder de fallo pueden dictar sentencia a los juzgados de paz, ¿no? Hasta 50 URPs pueden conciliar con la ley de justicia de paz, Pero eso es un poco misterioso de los juzgados de paz. Y ahí está indicado, los juzgados de paz de letrado conocen cualquier asunto patrimonial cuantificable por encima de 10 a 500 URPs, vamos a ponerlo así, y hasta 100 URPs es subarísimo, esas cosas que hay que tener muy en cuenta. Más de 100 hasta 500 de competencia del juzgado de paz como abreviado. Y para los juzgados especializados, de 500 a 1000, conoce, ¿no? Como conocimiento. No, como abreviado, me he equivocado acá. Como abreviado, voy a cambiarlo. No tengo el Word, tengo que buscar el Word. Ahí he puesto el... Me parece que es un PowerPoint, o me equivoco, profesor. Es un PowerPoint. Porque el PowerPoint sí está. Debe ser PowerPoint. Sí, es el PowerPoint. Tienes toda la razón. Entonces esto es como abreviado, me equivocaba, Como abreviado. Y de paso lo voy a cambiar. Se lo cerramos. Y lo guardamos como PDF.
500 a 1000 URP como abreviado. El juez, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Por eso uno tiene que cuantificar, pero se cuantifica, tiene varias funciones esto, ¿no? Tiene la por función, esto es lo que tengo que subir, ya lo tenemos individualizado. Y por lo tanto, la cuantía es importante, ¿no? Para determinar el poder del juez. Segundo, ¿no? El quantum. Segundo, porque nos va a determinar el juez competente. Y tercero, nos va a determinar el procedimiento que debe seguirse. Entonces, yo tengo que demandar todo lo que se me debe, lo que yo considero, porque siempre es mi posición, ¿no? Yo considero que se me debe tanto, ¿no? Tanto por todo concepto, ¿no? Por concepto de capital, por ejemplo, la indemnización por el daño, más los intereses que tengo según considero, ¿no? Son conceptos accesorios, todo debe ir cuantificado a la fecha de la demanda, ¿no? ¿Qué ocurre en la praxis? La praxis se va por lo fácil, dice, se demanda el capital líquido y más intereses, ¿no? Y eso no se da el trabajo de cuantificarlos, pero esto es impropio. Siempre debe, al menos lo generado hasta ese momento, que puede ser que sea una estimación, ¿no? Pero uno, pues por eso, uno se proyecta y dice, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero esto así. Puede ser que luego sea menos, ¿no? Sea menos. Si es más, qué pena, pues. Qué pena. Ahora, todo, ¿por qué? ¿Por qué digo yo que conforme al ordenamiento peruano, que habría que precisarlo, ¿no? Habría que fuera más preciso todavía el inciso quinto del artículo 424, ¿no? ¿Por qué? Porque en base la cuantía, según el artículo 11, se determina sumando todo, ¿no? Sumando todo. Y por lo tanto, solamente se puede sumar lo líquido, ¿no? Y entonces, si a mí yo afirmo que me deben capital más intereses más otros conceptos accesorios, yo tengo que plantear las pretensiones que correspondan sobre estos aspectos, ¿no? Y para determinar la cuantía se suma todo, pero ahí, ¿no? Implícito es que está diciendo, oye, tú tienes que hacer una demanda líquida, ¿no? Por cada concepto que dices que se te debe y que estás pretendiendo que se les condene a pagar. Los devengados no se cuentan, porque obviamente, sobre todo en materia de intereses, los intereses van a seguir corriendo, ¿no? Van a seguir corriendo, si es que están ya corriendo, van a seguir corriendo. Yo solo cuando podría, una excepción, demandar, pretender ilíquido intereses, los que todavía no se han generado. Es decir, yo recién voy a demandar, yo recién demando, es hipotético esto, ¿eh? Yo recién demando, no he constituido en mora al mi deudor, demando y recién él va a quedar constituido en mora cuando le notifiquen, como vamos a ver, la demanda. Entonces, a partir de allí van a empezar a correr los intereses. Entonces, yo allí sí podría demandar ilíquido, porque no soy, pues, no tengo una bola de cristal, y son indiferentes para el procedimiento y para la determinación del juez competente, porque eso es justamente lo que dice el artículo 11. Los conceptos no devengados, ¿no? Los conceptos no devengados todavía no se tienen en cuenta, se pueden demandar, pero no se tienen en cuenta para la cuantía. Se puede demandar y líquido, sería la excepción. ¿Por qué? Porque todavía no se han generado, ¿no? No se han generado, se generarán a lo largo del proceso. Por ejemplo, los intereses moratorios van a correr o van a seguir corriendo o se van a recién a comenzar a correr desde la notificación del demandado, y yo puedo decir que yo quiero pronunciamiento sobre los intereses, ¿no? Sobre los intereses. Profesor, vale la pena mencionar que si es que se quiere ampliar la cuantía, por ejemplo, porque se van devengando los intereses, hay que hacer la reserva de ese derecho en la demanda, porque si no, no, Fernando, eso es otra cosa. Ya. ¿Cuál sería la diferencia entonces en todo caso, profesor?
Fernando se está refiriendo a algo que está más adelante. Es esto, que es la ampliación de la cuantía de lo pretendido. No, señor, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es para un caso específico, se vencieran nuevos plazos, que es el caso de la obligación periódica o cuotas, en cuando hay pago diferido, ¿no? O originadas en la misma relación obligatoria. Entonces, yo he celebrado con usted un contrato de arrendamiento. Entonces, me ha dejado de pagar enero, febrero, pero pues yo he demandado enero, febrero, marzo, para que me pague enero, febrero, marzo. Pero llega abril, y llega mayo, y llega junio, y tampoco me paga. Entonces, yo puedo, en la misma relación obligatoria, ampliar la cuantía de lo pretendido, el quantum, expandiéndolo también, como es la misma relación obligatoria, a otros casos. No es el caso de los intereses. Los intereses, y lo mismo podría ser para una obligación, bueno, este es un caso de obligación periódica, el que yo les he dado, donde hay una periodicidad de la prestación, como se puede presentar en el contrato de suministro, por ejemplo, ¿no? El caso del suministro eléctrico es el típico caso, ¿no?, de donde se paga mensualmente, ¿no?, la retribución a quien presta el servicio, el suministro de energía eléctrica o de agua o todo lo que sea. Entonces, a la periodicidad, y se sigue venciendo, es la misma relación obligatoria. Entonces, no cambiamos la relación obligatoria, es la misma, el objeto del litigio, el objeto, los hechos configurantes del derecho son los mismos, es otra periodicidad nada más, bueno, estamos metiendo otro asunto, y entonces la ley permite ampliar la cuantía sin que esto altere la competencia por cuantía. O sea, juez competente al momento de presentar la demanda es juez competente que la va a mantener, aunque al comienzo esa cuantía fuera de 100, y por las ampliaciones sucesivas, ¿no? Las ampliaciones sucesivas, pues ¿no? Haya crecido a 1000. Y resulta que el juez va a dictar una sentencia que, si así se hubiera demandado, inicialmente no hubiera sido el competente. Es indiferente para la competencia. Esto es para habilitar, es una habilitación, ¿no? Una habilitación para no estar demandando ese fundado en una cierta economía, ¿no? De estar pues abriendo tantos procesos separados, ¿no?, por una misma controversia, ¿no? El caso de los intereses, no, yo puedo demandar los intereses ya generados hasta ese momento, los líquidos, ya que yo estoy en la posibilidad de liquidar, más los que se generen durante el desarrollo del proceso y que se ordene, ¿no?, que se pague los intereses hasta la fecha del pago. O sea, pero ahí podría ser, en realidad uno debería ir por tramos, ¿no? O sea, los intereses que se generan durante el proceso las debería liquidar el juez en la sentencia, y por lo que se generen después, pues ahí se quedarán ilíquidos porque todavía no se han generado. Eso si todo fuera bien, ¿no? Si todo fuera bien. Pero en el Perú pues se tiene la tendencia a demandar ilíquido y a sentenciar ilíquido. En materia de intereses no se calculan, ni el demandante calcula los intereses. No digo siempre, hay veces que sí se hace, pero suele demandarse así, ilíquido más intereses, ¿no? Más intereses sobre un determinado capital. Eso sería legítimo solamente para los intereses a devengarse, más no los ya devengados. Y no tiene nada que ver con el 428, Fernando, ¿no? Yo no tengo que hacer reserva, yo tengo que demandar. Entiendo, profesora, valía la pena la aclaración. Dicho sea de paso, profesora, aprovecho para recordarle que hay que detener la grabación para que no se extienda. Pues, claro, Hoy hacemos siempre... la pausa, siendo las 11 hacemos la pausa. Sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, lo que viene es la causa de pedir. Sí, porque en realidad tenemos 5 minutos más, pero porque hemos comenzado un poquito tarde, lo que viene es la causa de pedir. La causa de pedir, que es otro elemento fundamental, identificador de una pretensión, ¿no? Porque simplemente lo introduzco, yo podría pretender contra Fernando 100 por N razones, ¿no? Y entonces la causa de pedir
Es un tema muy debatido también, es un tema muy debatido. Pero no quiero confundirles. Desde los glosadores era debatido si en todos los casos se requiere de la causa de pedir, identifica, antaño se hablaba la acción, o solo hay lo que luego se ha retomado. Esto yo lo he encontrado en Evia Bolaños. Hay derechos autodeterminados o heterodeterminados. Autodeterminados, como son los derechos absolutos, por ejemplo, el derecho de propiedad. Yo puedo ser propietario por varias causas, ¿no? Entonces, cuando yo pido la reivindicación, por ejemplo, indico cómo he devenido propietario. Pero ¿qué pasa si esa no es mi causa? Si no es otra, ¿no? Y podría yo invocar otra en otro proceso, o sea, si me declaro infundada la demanda, es el gran tema, porque todo esto tiene que ver con la litispendencia, con la modificación de la demanda, con la cosa juzgada, tiene inmensa relevancia para establecer las consecuencias, ¿no? De considerar el elemento identificador de una pretensión, entre ellos, ¿no? Sin duda, eso que lo que nadie duda, digamos, es que la petición identifica, es elemento identificador. Eso nadie jamás lo ha puesto en duda. Es lo único que no se ha puesto en duda. Bueno, entonces hacemos una pausa. Gracias, Fernando. No se preocupe, profesora. Vamos a parar la grabación. De hecho, profesora, en Alemania, en la ZPO, se recomienda que se fundamente jurídicamente, pero no es obligatorio presentar la calificación jurídica de la demanda. Sí, pero entre nosotros es preceptivo, ¿eh? Y hay que sacar Sí, debida cuenta de eso. Es preceptivo. es Tiene que requisito haberlo. del 424. Está dicho, ¿no? Bueno, vamos a detener la grabación.